Mi nombre es Álvaro Burgos, soy hijo de inmigrantes españoles llegados a Venezuela en el año 58, época en la que se abrieron las embajadas venezolanas en el mundo buscando profesores, y con esa vocación de profesor de mi papá la terminó materializando en un colegio. Fundó un colegio que hoy en día tiene más de 50 años. Por lo tanto, el emprendimiento, pues, puedo entender que me viene de allá. Sentí aspiraciones de estudiar ingeniería y soy ingeniero mecánico prestado al mundo del vegetal. Quería estudiar alguna ingeniería porque me sentía práctico, no me identificaba como mi padre sentado detrás de un libro horas y horas disfrutando de comerse un libro oyendo música clásica. Era más práctico, me gustaba más preparar cosas con las manos y me daba cuenta que la ingeniería mecánica me gustaba. La asocié mucho con los carros. Los carros son para mí una parte fundamental. Entonces soñaba pues trabajar en una ensambladora de carros, ¿okay? Cosa que en Venezuela era para la época un negocio pujante. Yo me gradué un año después del famoso Viernes Negro venezolano. Venezuela, desde el año 1920, cuando se descubre el petróleo en Venezuela, hasta 1980, vivió uno de los crecimientos per cápita más importantes del mundo. Pero lamentablemente llegó hasta 1980 y ahí vino la debacle por problemas políticos y fiscales del país que no dependen de uno, pero que al final, como consecuencia directa, afectan nuestras vidas. Y la parte que más recuerdo es que hasta el año anterior de yo graduarme, tú ibas a a la coordinación de carrera de tu carrera y tú te conseguías listados de empresas importantes, tanto nacionales como transnacionales, que solicitaban pues, jóvenes recién graduados para que hicieran carrera en sus empresas. Entonces uno, dependiendo del tipo de empresa, te anotabas tu nombre y ponías tu índice académico. Yo estaba en la recta final, año 84, justamente unos 6, 7 meses después del famoso Viernes Negro, cuando se para la pujante economía, comienza el primer control de cambio, y un control de cambio no es otra cosa que la divisa ya no es accesible para todos los ciudadanos, sino que empieza con ciertos controles, y estábamos en lo que se llamaba una sociedad recesiva, donde no era fácil conseguir un trabajo. No me iba a conformar con la frase de decir, no, estoy mal porque el país está mal. Creo que lo había oído tantas veces, esa frase, que quería deslindarme de ella. La crisis es la circunstancia en la que vivimos las personas todos los días, todo el día. Crisis es la tergiversación, el cambio, la transformación violenta, impredecible de las condiciones en las que vivimos. Como emprendedores no estamos en capacidad de utilizar esos cambios, esas transformaciones, esas sorpresas que nos da la cotidianidad a nuestro favor, vamos a quedarnos en el camino. Y el éxito está 2 pasos más allá. Está cuando de esa circunstancia adversa, de esa circunstancia fuera de nuestro control, de esa circunstancia en la que la mayoría de las personas dicen no se puede, nosotros hacemos nuestra oportunidad. Y en lugar de usar pañuelos para llorar, nos dedicamos a coser pañuelos para vendérselos a los que están llorando. Para descubrir qué negocio sería el más apropiado, qué sectores estaban detenidos, la construcción estaba detenida también, pero qué sectores no se detienen. Bueno, no se detienen las funerarias porque siguen teniendo materia prima, no se detienen las clínicas porque siguen teniendo enfermos. Pero para esas 2 cosas que nombré, que nos pasaron por la cabeza, no teníamos ni el conocimiento ni el capital. Aquí en Venezuela ha sido siempre una práctica muy común el dar de comer. Mucha gente que vive del catering de las oficinas. Una vez que entre mi socio y yo
definimos que las posibilidades que tenemos de emprender algo es en el mundo de los alimentos, porque es donde menos capital se requiere, pues empezamos a buscar qué hacer en ese mundo de los alimentos. Y la búsqueda comienza, en un país como el nuestro, en ver qué productos que venían importados se dejaron de importar productos del control de cambio. Una de las cosas que nos encontramos en ese mundo fue el sauerkraut o repollo agrio. Venía, y cuando empezamos a analizar, nos damos cuenta de que hasta 2 marcas había, una que venía importada de Estados Unidos y otra venía importada de Alemania. Conclusión directa es decir, bueno, si hay 2 marcas, quiere decir que aquí hay un nicho de mercado que come eso, porque si no, no vendrían las 2 marcas. Ya era algo por donde empezar. ¿Y qué hacíamos mientras tanto para ir viviendo? Bueno, dábamos clases. Entonces, con los sueldos que ambos ganábamos, logramos pagar el alquiler de un local e ir montando las pequeñas cosas que se necesitaban para poder entonces producir de forma artesanal, pero que al final podía estar puesto en un anaquel de supermercado. Una vez que logramos tener el producto, había que salirlo a vender. El problema de un emprendedor cuando llega ahí es que todo lo tiene que comprar de contado y se vende a crédito. Es la parte más complicada. Quizá la forma más dramática de decirlo es que los problemas vienen cuando logras vender, y no solamente cuando logras vender, cuando logras cobrar. Cuando tú logras cobrar, tienes plata, pero no sabes realmente cuánta plata tienes, porque tienes plata que es para pagar materia prima, tienes plata que es para pagar envase y tienes plata para pagar el alquiler y después cuando sobra tienes plata para ti. Entonces, si no eres formal y organizado en eso, lo primero que hace, y si lo pone en tu chequera personal, es tomar plata para ti, que es el último que tiene que tomar la plata. Un elemento vital es que el emprendedor tenga orden y disciplina en la gestión del negocio. Una buena idea y un buen equipo pueden crear una empresa, pero lo que hace que la empresa se mantenga en el tiempo es una buena administración. Un dato muy importante es que el emprendedor sepa separar las cuentas personales de las cuentas de la empresa. Esta es una forma en la cual la empresa puede tener vida propia y no depende tanto de los vaivenes de lo que ocurra con el emprendedor y su familia. En esa época Venezuela solamente contaba principalmente con 2 cadenas grandes de supermercados y después pequeños abastos. Así que era fundamental lograr entrar en esas 2 cadenas. A mí no me tocó, le tocó a mi socio lograr entrar en obtener una orden de compra de los supermercados. Digamos que dentro de las dificultades que tiene, ser una empresa muy chiquitica y sin ninguna experiencia, llegar a ofrecer, a hablar con un jefe de compra, no puedo decir que haya sido tan complicado porque del simple hecho de que ya dejaban de llegar productos, pues que no era lo habitual que fuera la gente a ofrecer cosas. Por lo tanto, había esa posibilidad, había espacio en el anaquel. Cuando llegó ese primer pago, el cuento de siempre que te falta real y medio para completar el bolívar, ¿no? O sea, ya estaba totalmente, ya debíamos todo. O sea, no había forma de detenerse a decir, cónchale, ¿cuánto nos ganamos aquí? Sino simple y llanamente fue el impulso de decir, sí se vende el producto, o sea que hay que seguir. El gran cambio en la organización surge cuando a mi socio en Central Madeirense topó en ese tú que vendes conocer al que era para ese momento vendedor de mayonesa Kraft, un producto de altísimo consumo masivo, y que le pregunta a Hans, le pregunta, ¿y tú qué vendes? Y le dice repollo agrio, y el tipo no sabía lo que era eso, ¿no? Y entonces le empieza a explicar que es repollo cortado. Y el tipo dice, cónchale, y si tú cortas repollo, ¿no cortarías lechuga? Bueno, sí. La pregunta vino porque era el que vendía la salsa Big Mac para McDonald's.
McDonald's llegó a Venezuela en el año 86, por eso preguntó, ¿y no cortarían lechuga? Porque tengo un cliente que tiene esa necesidad y no hay quien se la corte. Al llegar a la tienda, bueno, conocimos a su director general para aquel momento y nos dijo que así sería su problema, que él nos daba la lechuga y nos pagaba 7 bolívares por cada kilo que le lleváramos cortado. Nosotros no sabíamos si eso era bueno o malo, pero la palabra mágica fue 7 bolívares todos los viernes, ¿okay? Por cada kilo que le llevara y él ponía la lechuga. Tú no tenías que arriesgar nada sino trabajar. Bueno, pues manos a la obra y nos metimos en ese carrusel. Para cortar la lechuga, desde los inicios, lo hacíamos con una moulinette casera o ayudante de cocina, pero cuando nos pedían 60 kilos en un día, eso no se daba abasto. Entonces, llegamos a tener mucha experiencia a cortar con cuchillos, con 2 cuchillos a la vez. A lo mejor agarrabas 2 cuchillos a la mano, entonces la distancia entre hojas era el ancho del corte, ¿ok? Y con eso cortabas una tabla de madera. Había que refrigerarlo en temperatura de 1 a 4 grados centígrados y por supuesto había ciertas complicaciones que había que lavar y secar. No tenían secadora Sprint, sino que tenían arriba unos rodillos que eran por donde tú pasabas la ropa y eso exprimía, ¿no? No había esa lavadora se llamaba chaca-chaca. Hoy en día todavía está de muestra en la compañía, que fue la primera secadora, porque esa lavadora sobrante que teníamos en una de nuestras casas de nuestros padres, la adaptamos con un motor y un motor reductor para hacerla girar y poder secar la lechuga. Muy primitivamente, pero secaba. Y bueno, una vez secado metíamos el producto en bolsas plásticas y lo único que hicimos fue conseguirnos una selladora de calor para poder cerrar la bolsa. En ese momento, obtenido el producto, pues lo llevamos, les pareció bueno, por lo tanto, hoy en día nosotros decimos con orgullo que somos pioneros en Venezuela en poner vegetales en una bolsa. Fuimos creciendo, captando clientes, nunca nos conformamos con decir, tengo un buen cliente, porque McDonald's vino en esa época con un plan de abrir 20 tiendas por año. Y en los siguientes 5 años, 20 tiendas por año es un número muy interesante. Nunca olvidaré un gran momento de nosotros fue cuando apenas ya teníamos alrededor de 10 años y nos dieron un premio en McDonald's por ser el único proveedor local que tenía los 10 años de McDonald's en Venezuela. Y nos sentimos grandes porque el presentador lo dijo, solamente hay 2 proveedores que están con McDonald's desde que llegaron, su socio estratégico mundial, Coca-Cola, y Productos Kelly, Cristo. De hecho, para nosotros sigue siendo un orgullo que McDonald's hoy, el único proveedor de vegetales, sigue siendo Productos Kelly. El crear, el generar riqueza, el proveer a los ciudadanos de ese talento que tú tienes para mejorar la sociedad, tiene por sí ese valor de la responsabilidad inmerso en cualquier cosa que tú hagas, porque cuando tú estás emprendiendo, estás generando un producto, estás generando un beneficio y eso tiene una calidad que esa calidad va inmersa en tu responsabilidad como emprendedor y en aquello que la persona percibe o adquiere a través de lo que tú produzcas como emprendedor y se va a sentir que esa empresa de la cual tú eres el eje tiene una responsabilidad fundamental con el ciudadano, que es proveerle de un producto que mejore su calidad de vida. Como no teníamos capital para invertir en marketing y tal, pues pensamos que nos ayudaría que el producto se llamara con un nombre americano, para que la gente pensara que es importado.
¿ok? Así que buscamos un nombre importado y el nombre salió de una serie que estaba muy de moda en los años 84, que eran Los Ángeles de Charlie. Nadie debe olvidar esa serie que después fue revitalizada con nuevas artistas, pero las primeras artistas, recuerdo Farrah Fawcett, que murió recientemente, y Jackie Smith, que hacía el papel de Kelly Garrett. Entonces, para mí, Kelly Garrett era una mujer muy, muy bonita, era como un amor platónico, así que el Kelly de ella le dio el nombre a la compañía y después para ponerlo más yankee, mi socio le puso el apóstrofe y la S y mi hermana gentilmente con su creatividad nos hizo el logo que hoy en día todavía conservamos con el tenedor y el cuchillo. En el 2006 recibí un premio que con el debido respeto siento que me merecía. Es un espaldarazo de esos que te motiva a decir, bueno, valió la pena seguirse levantando todos los días a las 5 de la mañana para hacer país. No hay excusa para nadie que no pueda emprender. El emprendedor se hace siempre y cuando tenga la constancia y la disposición de enfrentarse al reto. Creo que realmente si algo yo puedo transmitir es que es fundamental para emprender es ser constante. Los primeros 7 años comimos piedra. Más de una vez tuve ganas de tirar la toalla. Hoy en día me defino como una persona que crea vida y hace país. Estoy en vitrina para mis trabajadores que me ven todos los días levantarme para ganarme mi día a día. De hecho, hoy en día esa es la frase que hemos acuñado en Kelly, creando vida, haciendo país. Para ser emprendedor tienes que tener confianza en lo que haces, tienes que seguir adelante con lo que te propones y tienes que aprender a poner el sistema a trabajar para ti, no trabajar para el sistema y hacer lo que las masas y las grandes mayorías de la población hacen y lo que durante nuestra infancia, nuestra educación en la escuela, luego la universidad, nos crían, que es hacer carrera, formarte, trabajar en una buena empresa y bueno, de ahí en adelante seguir adelante. Bueno, mi nombre es Enrique Croes, nací en una familia de 4 hermanos, ¿ok? Éramos 5, pero lamentablemente mi hermana mayor falleció. Ese hecho que marcó la vida de mis padres, pues nunca lo sentimos en mi familia como algo, como un luto que tuviéramos que guardar por dentro, sino más bien nos ayudó a fortalecernos como familia y a ser una familia muy unida, muy feliz. La verdad es que no puedo decir nada de mi infancia, creo que tuve una infancia muy, muy, muy feliz, donde nunca nos faltó nada, gracias a Dios. Tuvimos buena educación, buenos colegios, sin grandes excesos, pero sí lo mínimo necesario e indispensable para uno poder vivir y formarse en un ambiente sano. Nuestros padres siempre estuvieron con nosotros, nos acompañaron en los momentos importantes de nuestra vida, cuando había un logro importante pues estaban ahí, cuando tenían que regañarnos pues lo hacían sin ningún tipo de contemplación, cuando tenían que abrazarnos pues lo hacían, cuando había una buena nota, cuando había una fiesta, cuando había, en fin. Yo nací en Maracaibo, ¿okay? Mi familia es de Caracas, pero por motivos de trabajo de mi padre vivimos en Maracaibo mucho tiempo. Me vine a Caracas a los 12 o 13 años, luego estudié en una tremenda universidad. No me gradué en 5 años como hubiese querido, porque después que probé el gustico de la fiesta y la parranda en la universidad, pues me dediqué al bonche, pero me fue bien en la universidad, okay, aprendí muchísimo, tuve muchas experiencias, tuve muchas actividades de emprendimiento estando en la universidad. Yo estudié ingeniería industrial. Algo que me movió y me motivó un poco a la ingeniería fue, digamos, yo siempre admiré mucho a mi abuelo paterno, que lo consideré un hombre exitoso, muy aterrizado, muy ameno, muy cálido, y de alguna manera me veía reflejado en él.
Desde pequeño siempre, todos los veranos, mis papás me mandaban por lo menos un mes o 2 meses a trabajar en alguna empresa donde tuviésemos algún tipo de relación. Me gustaba ahorrar, me gustaba tener mi dinerito y de alguna forma, pues el hecho de yo trabajar y tener un ingreso propio, aparte de la mesada que me podían dar mis padres, y completar para algunos gastos o cualquier cosa que yo quisiera hacer con mi propio dinero, pues me agradaba la idea, ¿no? Entonces, yo la verdad es que lo hacía con gusto. Nunca faltaba que llegara una visita a mi casa y yo le ofrecía, bien sea un tío, un familiar, un amigo de mi familia, que le lavaba el carro y que le cobraba 5 bolívares por la lavada y me la pasaba en eso, ¿no? Estando en el colegio, conseguí un amigo de mi hermano mayor que tiene una fábrica de franelas, ¿okay? Y hacía franelas estampadas con la bandera de Venezuela. Y bueno, por ahí comencé, digamos, ese fue como que mi primer negocio. Estando aún en la universidad, me gustaba mucho la fiesta, la parranda, el bonche. Tenía un grupo de amigos a quienes también les gustaba, tenían las mismas aficiones que a mí. Y en algún momento decidimos crear una compañía de organización de eventos. Eran fiestas privadas con una lista exclusiva, entonces solo invitábamos a algunas personas. Entonces el hecho de que la fiesta fuese exclusiva le daba un toque diferenciador al evento y la gente se moría por entrar en la lista y poder asistir a la fiesta. Y bueno, fue una etapa universitaria, éramos 4 socios, la disfrutamos muchísimo, ganamos buen dinero, pero bueno, llegó un momento en que ya teníamos que continuar con los estudios, cada quien andaba en su mundo y el tema de la fiesta y de la noche quizás no era lo mejor para continuar y hacer carrera, ¿no? En algún momento se me ocurrió el invertir en un negocio de taxi y decidí pedirle un préstamo a una prima a quien le tengo mucho aprecio, que me apoyó y me dijo, bueno, yo con el dinero que yo había ahorrado de la organización de eventos y los negocios que había emprendido antes, y el dinero que me completó mi prima para comprar el carro, pues compré un taxi estando en la universidad. ¿Okay? Tomé mi deuda, compré mi taxi, lo puse a trabajar con algún chofer que yo pensaba que era de confianza, ¿okay? Que me lo iba a cuidar bien y lo iba a mantener y me iba a tratar el negocio de maravilla, pero resulta que no fue así. Al cabo de un año había pasado por lo menos no menos de 12 o 15 choferes, los tipos se perdían, no me pagaban el dinero que me tenían que dar por el uso del taxi, me sacaban los repuestos del vehículo, pero bueno, la verdad es que ese fue un negocio en el que no me fue bien, pero creo que aprendí muchísimo. No me dejó beneficios financieros, pero me dejó un aprendizaje interesante, una experiencia más. No me importaba fracasar, no me importaba lo que me dijera la gente, no me importaba que me cuestionaran. A veces la sociedad creo que nos castiga o nos pone ciertas barreras y creo importante saber tener confianza en lo que uno se propone y sobrepasar esa valla de la sociedad, de los cuestionamientos, de lo que te dice la gente y seguir adelante, ¿no? Digamos que a la hora de que una persona joven quiere emprender, hay muchos paradigmas que entran en juego, ¿no? Hay uno de ellos que es que eres muy joven para emprender. Debes formarte en una empresa corporativamente y después volver y después de tener la experiencia de emprender. Yo creo que esto dista mucho de la realidad. El joven emprendedor está en una posición privilegiada para poder fracasar, para tener tolerancia al riesgo. No tienes hijos, no tienes una familia todavía, en la mayoría de los casos, y estás muy abierto a ideas, sin nombrar obviamente la energía que tiene cualquier persona joven, ¿no? Que el emprender requiere mucha energía, mucha fuerza y mucho trabajo. Todavía estando en la universidad, habían abierto en Venezuela un gran centro comercial, fue el primer gran mall que se hizo en el país. Yo veía que por ahí circulaban cientos y millones de personas al mes y me pareció que abrir de repente una tiendita, un kiosquito que vendiera unos pequeños que en mi casa toda la vida la gente había floreado y amado y todo el mundo decía que eran los mejores tequeños de Caracas. Yo decía, bueno, si yo vendo esos tequeños que en mi casa todo el mundo disfruta en un kiosco, en un pasillo, en un centro comercial, pues posiblemente sea exitoso. El tequeño es un producto típico de la gastronomía venezolana. El tequeño, aquí lo llamamos el rey de la fiesta, porque no hay una sola fiesta en Venezuela en donde no se come un tequeño. El tequeño es un producto que gusta mucho y que vive con nosotros, pero el tequeño, antes de que nosotros arrancáramos este proyecto, solo se comía o en las casas de familia o en los eventos, en las fiestas, en los matrimonios, en los cumpleaños.
porque hacer el pequeño es muy tedioso. Y digamos que los que incursionamos en ese formato de vender el producto, consumo inmediato, en lugares en donde la gente lo necesitaba de alguna manera y no lo había tenido disponible hasta entonces, fuimos nosotros. Entonces, estando en la universidad, le conseguí una cita con los dueños de este centro comercial, pero lamentablemente, pues con el boom del centro comercial, las grandes franquicias entrando a Venezuela, los grandes proyectos y las grandes marcas, pues no hubo espacio para yo emprender en aquel momento. Eso fue en el año 97. Engaveté mi proyecto, no lo seguí adelante, seguí con mi negocio de los eventos, luego con el negocio del taxi, me terminé de graduar y 2 o 3 años después de que ya había hecho ese primer intento infructuoso, pues pensé que podía continuar, podía retomar el proyecto porque aún le veía potencial. ¿Okay? Entonces le propuse el negocio a un gran amigo que tenía influencia en alguna cadena de cines del país. Me dijo que le parecía interesante, que por qué no nos asociábamos. Casualmente él tenía ya un proyecto similar con otros amigos también de la infancia. Y total es que decidimos entre todos seguir adelante el proyecto de ellos y el proyecto mío de la mano. Las primeras semanas de producción las hicimos en casa de mis padres, en la cocina de mis papás. Ahí fabricamos los primeros pequeños. Fueron por unas 2, 3 o 4 semanas que estuvimos ahí produciendo, mientras que en paralelo, pues mi papá me prestó una casa donde vivió mi abuelo. Vaya usted qué coincidencia. Después de haber admirado tanto a mi abuelo durante mi infancia, terminé haciendo los pequeños y montando mi primera fábrica en su casa, usando de oficina pues lo que fue en alguna oportunidad su estudio. Yo desde el primer día que vendí el producto en un cine y vi la reacción de la gente, vi el apego, vi las sonrisas en las expresiones en la cara cuando la gente mordía el producto, yo dije, esto tiene potencial y esto debe ser una empresa a la que hay que dedicarle y darle forma, meterle recursos, dedicarle tiempo. Esto no puede ser una aventura más. En ese momento, el padre de uno de estos grandes amigos comenzó como a tutorearnos y a coacharnos y a darnos guía en cómo emprender el negocio. Y me dijo, mira Enrique, tú eres el que estás motorizando el negocio, eres el emprendedor del grupo, tus socios, quienes están aportando mucho, por supuesto, son grandes corporativos, ya trabajan en unas tremendas empresas transnacionales y este negocio requiere de que uno de ustedes se dedique a tiempo exclusivo a la empresa para que la empresa pueda salir adelante. Así que me recomendó un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Hoy en día creo que esa es mi Biblia. Creo que supe entenderlo. Empecé a trabajar 100% de mi tiempo en función al negocio, negociar con proveedores, buscar materias primas económicas, formar, digamos, las bases para que esa empresa surgiera. Conocer tu negocio es lo más importante. Tú te tienes que convertir en experto de eso que tú estás creando. Nadie debe saber más de tu negocio que tú. Y si eso significa investigar, consultar, preguntar, pero también probar, intentar, volver a probar, perfeccionar lo que tienes, eso es parte de la tarea que te corresponde como emprendedor. Para salir adelante, para innovar en lo que tienes, para mejorar tus productos y servicios, para convertirte en un emprendedor competitivo en tu entorno, necesitas dominar desde la A hasta la Z cada uno de los procesos que están involucrados en tu emprendimiento. En cuestión de semanas, pues ya yo no me daba abasto con el volumen, me quedaba sin pequeños porque la producción no me cubría la demanda que estaba teniendo. Entonces, inmediatamente, al mes y medio abrimos el segundo cine, luego de 2 o 3 meses el tercero, el cuarto, el quinto, y así fuimos creciendo. Durante el camino me empecé a dar cuenta que tenía que formalizar ciertas cosas, sacar ciertos permisos, pagar ciertos impuestos que yo nunca, cuando empecé todos estos proyectos, me enteré que había que hacer y yo llegó un momento que dije, wow, ¿y esto tan complejo por qué? Y yo lo hubiese sabido de un principio, posiblemente nunca hubiese emprendido porque me hubiese asustado. El emprendedor creando y generando riqueza es una facultad que viene de alguna manera inmersa en el espíritu del individuo dentro de todas las condiciones que tiene para crear, para innovar, para producir y generar riqueza y bienestar a una sociedad. Luego de 2 años trabajando bajo este formato de concesionarios, en donde ya habíamos metido el producto en colegios, en cines, en algunas fuentes de sodas y cafeterías de universidades, pues decidimos emprender bajo el concepto con la primera tienda exclusiva de tequechongos, con productos de tequechongos,
donde ya si nosotros fuésemos quienes operáramos el 100% del negocio y vendiéramos el producto directamente al consumidor final, no a través de terceros. En Venezuela hay una famosa canción que dice, ay, papachongo, y la palabra papachongo es como una palabra que tiene una connotación divertida, muy coloquial, muy aterrizada al común ciudadano de a pie venezolano. Entonces cada vez que las mujeres ven por ahí a alguien que les gusta, un hombre apuesto, qué sé yo, la mujer dice, ah, mira ese papachongo. Pensábamos que iban dirigidas a un target joven, local, dinámico, atrevido, divertido. Pues nos pareció que lo más elemental era vender tequechongos. El lugar en donde abrimos esa tienda fue en una feria que se estaba construyendo en la Universidad Católica Andrés Bello, casualmente en mi casa de estudio. Entonces, luego de un año operando esa tienda, pues decidimos, bueno, yo creo que ya es momento de abrir una segunda y de repente podemos buscar un inversionista que la maneje por su cuenta propia, ¿ok? Siempre con asesoría nuestra. Entonces comenzamos a vender franquicias y en el 2005, a finales de año, abrimos 5 tiendas en calidad de franquicia. Hoy en día tenemos más de 70 tiendas a nivel nacional, tenemos casi 300 puntos de venta como concesionarios, hemos hecho alianzas con las grandes productoras de eventos en Venezuela y atendemos todos los espectáculos que se dan en el país. Ya estamos aquí en la cola del concierto de Maná, preparándonos para disfrutar de todas las actividades que Tequechongos tiene para nosotros el día de hoy. Estadios deportivos, estamos en los estadios de béisbol a nivel nacional, estamos en los estadios de básquetbol a nivel nacional. La empresa madre, que es la empresa industrial, tiene cerca de 200 empleados, entre obreros y el área administrativa. Tenemos en las tiendas unos 250 empleados más, lo cual generamos 450 empleados directos en el país, más lo que hemos desarrollado fuera de Venezuela, donde hoy en día tenemos presencia a nivel internacional en México, en Colombia y estamos por abrir en los Estados Unidos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Quieres salir en televisión? El hecho de tú voltear atrás y ver lo que has creado y lo que has construido, sobre todo cuando lo haces con mucho tesón y cuando lo haces por el camino del medio y haces las cosas bien, tratas bien a tu gente, a tus empleados, sí hacemos responsabilidad social, sí apoyamos instituciones sin fines de lucro, pero soy muy del pensamiento de que la caridad empieza por casa y lo primero que tú tienes que hacer antes de salir a hacer responsabilidad hacia afuera es tener a tu gente bien atendida, bien pagada, con puestos de trabajo acordes al nivel de responsabilidad que tienen, cómodos, buenos beneficios, buena remuneración, que sientan un trato agradable y no explotación del empleado. Claro que hemos emprendido proyectos en donde no nos ha ido bien, claro que hemos tenido momentos difíciles. Creo que el momento más difícil que pasé fue cuando compré cuando asumí, tomé la decisión de comprar la compañía. Yo recuerdo que en aquel momento llegué a una cifra con mis socios que no cabía en mi cabeza y yo no tenía los recursos para pagarlo. Y yo les dije que sí, que yo les pagaba eso y no tenía ni idea de cómo iba a hacer para pagarlo. Yo estaba recién casado, me acababa de comprar mi primer apartamento y tenía la deuda del apartamento. Ahora meterme en ese zaperoco de comprar la compañía con fondos que no existían, yo pasé momentos sumamente estresantes, sumamente difíciles. A veces pensaba que estaba tomando la decisión y que no era correcta, que de dónde iba a sacar el dinero, después que lo consiguiera, cómo lo iba a pagar. Y fue un momento bien difícil para mí. Gracias a Dios, pues mi familia siempre me apoyó, mi esposa me apoyó muchísimo, me dio mucha confianza Debo confesarte que al cabo de 3 años yo decía,
la deuda se volvió polvo. Y me reía de todo lo que sufría y lo que había padecido, y todo el estrés que tenía hacía 3 años para poder conseguir los fondos, para poder pagarlos, para poder, yo decía, bueno, ya la empresa se mantiene sola, ya camina, ya, este es un hijo que ya nació, ya di a luz, ¿no? Pero ahora me toca criarlo, educarlo, pagarle los estudios, regañarlo, hacerlo, desarrollarlo, ¿no? Y que crezca, para que algún día ese hijo que nació pues me mantenga a mí. Creo que lo más importante que me puede definir desde el punto de vista empresarial pues es la tenacidad y la determinación que en algunas veces tomo cuando me propongo algo y quiero llevarlo a cabo. Yo creo que la gente a veces pierde horas y meses y años de su vida pensando en cómo sería la mejor manera de hacer las cosas, pero nunca se lanzan al agua y deciden hacerlas, ¿no? Lo que están es viendo a ver cómo en la búsqueda de la situación perfecta nunca llegan a la meta, porque no se dan la oportunidad del fracaso. Y cuando conoces gente como tú y empresarios grandes a quien tú toda la vida has admirado y tienes oportunidad de compartir con ellos y palparlos y juzgarlos y conocerlos de adentro, te das cuenta que todos somos humanos, todos somos gente igualista, todos vamos al baño, todos comemos y tenemos las mismas necesidades y todos somos capaces, absolutamente todos, de llevar lo que nos proponemos a cabo. Y hoy en día pues no tengo grandes sumas de dinero, no soy un potentado, no soy millonario, tengo mi empresa, tengo mi familia, tengo mis cosas, pero más allá tengo el sabor de ser exitoso, no en el tamaño del bolsillo, sino en el bienestar y el beneficio que he logrado darle a todos los que están a mi alrededor.